16 años, mató a la mamá porque no la dejaba tener novio. Entonces, tremendo, ¿cómo está la sociedad? Quiere decir entonces que la familia no está dando una buena base. Si la familia es la base de la sociedad, entonces la familia no está dando una buena base. Estamos hablando de la sociedad en general. Hoy es tremendo cómo los padres de familia poniéndole denuncias al profesor porque le puso 8. Ella se merecía el 10 y le puso 8. La profesora la tiene contra mi hija, contra mi hijo, y ponerle una denuncia. O el maestro quiso corregir al alumno. No, le habló mal, me le gritó. Y entonces ahí están. Y el gobierno, que es parte de la sociedad, porque cuando definimos sociedad, entonces ¿qué es? Es donde vivimos todos, es donde hay un pueblo, es donde hay un gobierno. Y el gobierno que también no tiene una buena base, que es parte de la sociedad, apoyando ese tipo de leyes. ¿A dónde se veía antes que un padre de familia denunciaba a un profesor? Si en mis tiempos, cuando yo estudiaba en la primaria, uno venía y se portaba mal, y mire, uno llegaba calladito a la casa. Porque si uno iba contando que lo habían regañado, ¿qué pasaba? Lo terminaban de rematar a uno en la casa. Uno se iba tranquilo, calladito. Hoy no, mamá, la profesora me miró mal, ya voy a demandar a esa profesora. Y entonces, y demandas, o sea, reales, en esa sociedad en la que estamos viviendo. Entonces quiere decir que la familia como base de esa sociedad no está bien. Pero déjeme contarle que nosotros tenemos una gran ventaja con respecto a la familia inconversa. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Todo lo nuevo viene de Dios. Dice que nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo. Oiga, aquí el Señor dice que todo lo nuevo viene de Dios. ¿Cuántos creen eso? Todo lo nuevo. He aquí todas las cosas, yo las hago nuevo, dice el Señor. Y dice, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo. Usted y yo tenemos un trabajo. Diga, yo tengo un trabajo. ¿Qué hace entonces cuando usted viene? Imagínese la primera vez que usted se presentó a un lugar de trabajo. Usted se presentó a un lugar de trabajo y ¿qué fue lo que en una empresa, digamos, ordenada, bien organizada, el primer día lo que le dan es una inducción, ¿verdad? Le empiezan a enseñar las instalaciones, le empiezan a enseñar el personal, la hora de entrada, la hora de salida, y le empiezan a dar el rol, o sea, le empiezan a decir qué es lo que va a hacer, cuál es el cargo que va a tener, y le empiezan a dar todo eso. Entonces, déjeme decirle que usted y yo tenemos un trabajo, como dice ahí, y nos ha dado el trabajo, ¿de qué? De reconciliar a toda la gente con Él. Entonces tenemos una labor. Diga al que tiene la parte, tenemos una labor. Tenemos la labor de reconciliar. O sea, cuando ocupamos la palabra ¿qué nos está indicando eso? Que algo que estuvo en su momento, pero dejó de ser, ¿verdad? Y entonces tenemos que llegar
a que vuelva a ser otra vez, o sea, a reconciliar. Antes quiere decir que había una conciliación, ya se habían conciliado, pero hubo una separación. Entonces tenemos que nosotros trabajar entonces en la reconciliación. Entonces tenemos que trabajar en la base de la sociedad. Y la base de la sociedad entonces es la familia. Entonces, mire, primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, dice ahí, comienza, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto. De eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Entonces, para poder nosotros desarrollar el trabajo que se nos dice aquí en 2 Corintios 5:18, amén, entonces tenemos nosotros que oír y tenemos que ver para poder trabajar en la reconciliación, para poder proclamar. Entonces, si nosotros armamos entonces el concepto de la sociedad y como base tiene la familia, entonces usted y yo tenemos el trabajo de reconciliar la familia. Amén. Tenemos el trabajo de reconciliar la familia. En ese juego de reconciliar la familia, lo que tenemos entonces que trabajar es reconciliar, como dice ahí, vosotros, dice, para que tengáis vosotros comunión con nosotros. Esa es una vía. O sea, la familia, el núcleo, papá, mamá, hijos, y ahí se empieza la familia extendida, tíos, abuelos, sobrinos, reconciliar esa familia. Y después dice, y en verdad dice, nuestra comunión con el Padre. Entonces hay que reconciliar la familia, pero también hay que llevarla al Padre. Hay que reconciliarla con el Padre. Entonces, tenemos un trabajo que hacer. ¿Sí? Tenemos un trabajo. O sea, tenemos que ordenar la familia. Queremos vivir en una sociedad a que le agrade a Dios, tenemos que trabajar en la base. Imagínense una casa que, como dice la Biblia, que fue construida en arena, ¿verdad? Esa no es una buena base. Entonces, de repente viene y pasa una correntada y socava una parte y ahí salimos a remendar, para que no se termine de caer la casa, y después del otro lado. Y así pasa nuestra vida, remendando. Y el Señor lo que quiere es hacerlo nuevo y tener una buena base, tener una buena familia. Entonces, para eso usted y yo tenemos que trabajar en algunos aspectos dentro de la casa. Y el primero tiene que ver con el respeto. No podemos nosotros dejar de hablar del respeto. Y vuelvo, ¿verdad? Cuando una vez, quizás tenía mis 7, 8 años, por ahí, yo me levanté, habíamos ido a visitar a unos parientes, yo me levanté y no saludé. ¿Qué le pasaba a alguien? ¿Qué le decían? Y este decía, como animalito se levantó, decía. Porque no saludábamos. O sea, un saludo tiene que ver con el respeto. Con el respeto. En la iglesia también, exactamente. O sea, un saludo. A veces uno entra, Dios le bendiga, no le contesta a nadie. Y habiendo personas aquí adentro. El respeto. Primera de Pedro 2:17 dice, respeten y amen a quienes, a
todos los hermanos, diga conmigo, todos los hermanos de la familia de Dios. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Dice, respeten, en otra creo que en la que tiene usted dice, honren. Respeten y amen a todos los hermanos de la familia de Dios. En la familia de Dios todos somos iguales. Se acerca aquella mujer, ¿verdad? Y le dice, yo quiero que en tu reino mi hijo se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces, y Jesús contesta, quien quiera ser el mayor, que sirva a los demás. Se nos olvida eso, se nos olvida el respeto. Ya le conté, esto que le acabo de decir de la niña que le pegó a la mamá, a la abuela, es reciente. Esta semana acaba de pasar. Entonces, imagínense, o sea, ¿a dónde ha aprendido respeto? ¿Quién le ha enseñado el respeto? El asunto es que a veces nos hemos equivocado. Las escuelas lo que dan a luz son profesionales. Y en medio de toda esa profesión les enseñan ética, moral. Pero en la casa lo que tiene que dar a luz son buenas personas. Y a veces nos confundimos. Este dice como que no va a la escuela, no saluda. Es que eso lo tiene que aprender en casa. Y no lo tiene que aprender a los 10, 12 años. Lo tiene que aprender desde infante. A veces, cuando uno es padre, y yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando es primerizo, ¿verdad? Todo llanto que hace uno, sale corriendo, ¿verdad? Pero después uno aprende, va aprendiendo que no es así, que también hay que darle, no hay que atender todos los berrinches. El niño aprende a hacer berrinches por todo. Llora, sabe que ahí lo van a atender a cuerpo de rey. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a educar a nuestros hijos a que tengan respeto, que le teman a Dios y que le den honor al rey. Tenemos una labor, tenemos un trabajo. Hay que cimentar la base de la sociedad, de la familia. Entonces, empecemos por el respeto, pero empecemos nosotros mostrando respeto, porque esto que dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que vamos a ir a enseñar. Usted no puede estar irrespetando y enseñándole a los hijos a respetar. Vos tenés que respetar, respetame, y usted irrespetando. Y puedo poner un montón de ejemplos cuando andamos nosotros en la calle, por ejemplo. El semáforo está en rojo, voy a acelerar más. ¿Qué es eso? Un irrespeto a las leyes de tránsito. Así. Y ahí podemos poner muchos ejemplos. Tenemos que trabajar en el respeto. Entonces, para poder enseñar el respeto, tenemos que aprender nosotros a respetar. Decía, Benito Juárez es el que decía, el derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces, el respeto van amarrados ahí con la paz. O sea, queremos que nos respeten, pero nosotros no respetar. Tenemos que amar a Dios, pero comencemos nosotros. O sea, si lo vamos nosotros a enseñar, empecemos nosotros a respetar. Mire lo que dice Levíticos 19:32. Pónganse de pie y muestren respeto por los ancianos. Respeten a su Dios, porque yo soy el Señor. Esta palabra anciano no se refiere a anciano de años,
sino que se refiere, en una de sus traducciones, tiene que ver como un senador. Lo traduce como un senador, como alguien que tiene una importancia. Entonces, usted y yo tenemos que aprender, ¿sabe qué? A respetar a las autoridades terrenales. Usted puede ver en las redes sociales cómo la sociedad se refiere a nuestras autoridades. Estén haciendo o no un buen trabajo, hay que respetar. Entonces, el papá se expresa mal, la mamá se expresa mal de los gobernantes. ¿Qué están aprendiendo los hijos? A hacer lo mismo. Entonces, y el respeto es uno de los valores de la familia, y la familia es la base de la sociedad. Imagínense cómo está la sociedad. Entonces tenemos que usted y yo trabajar, porque las cosas, por eso le decía yo, tenemos una ventaja con una familia inconversa, porque Dios ya hizo nuevo todas las cosas y nosotros tenemos que aprender a manejar todo esto. Amén. Entonces tenemos que respetar a las autoridades. Efesios 6:2 dice, el mandamiento dice, respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento, que está acompañado por una promesa. Imagínense, está acompañado por una promesa, el respeto. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces, el respeto tenemos que trabajar. Es una labor que hay que, ir a inculcar, ir a trabajar. El respeto es como aquella semilla que hay que ir a sembrar, pero tenemos que nosotros trabajar primero nosotros. Trabajar primero nosotros. Hay frases que a nuestros hijos aprenden con nosotros, no siempre cuando uno le está, mira, vas a hacer esto, esto y esto. No, nuestros hijos aprenden más viéndonos a nosotros. Imagínense en un hogar, no aquí, va a poner un hogar allá por Saturno, ¿va? Y entonces, y dice la mamá enfrente de los hijos, ay, ya viene ese viejo. ¿Cómo cree que se va a ir inculcando en ese hijo? El viejo. Ya se fue el viejo. Y de una forma despectiva. Entonces, ese es el respeto. Trabajemos nosotros en el respeto. En el respeto. La esposa tiene que respetar al esposo, el esposo tiene que respetar a la esposa, los padres tienen que respetar a sus hijos tienen que respetar a los padres, y así trabajar el respeto entre todos. Amén. Veamos, avancemos porque ya se está. Agradecimiento, Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesite y siempre agradézcanle. Entonces, el agradecimiento es otro valor que tenemos que inculcar en nuestra familia. Una forma bastante buena es, por ejemplo, agradecer por los alimentos. ¿Cuántos de nosotros oramos antes de comer? A veces se nos olvida, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros oramos antes de ir a la mesa? Y agradecerle, Señor, estar unidos. Hoy todo el mundo, ya está la comida y todo el mundo llega a la cocina a agarrar su plato para el cuarto. Otro se va para la sala, otro se va para afuera, otro se va a la calle. Y nadie tiene ese agradecimiento de comer en familia y darle gracias al Señor.
Amén. Entonces, tenemos que trabajar nosotros en ser agradecidos, porque dice aquí, hey, no se preocupen por nada. Mire lo que dice la Biblia, lo profundo que dice la Biblia. No se preocupen por nada, sino más bien que dice, pídanle al Señor lo que necesiten. Ahora, en esa parte que dice lo que necesiten, cuando Jesús estaba con sus discípulos y les enseña el Padre Nuestro, dice, danos hoy el pan de cada día. O sea, hay que pedirle a Dios lo que vamos a necesitar. Imagínese que usted trabaje a 3 cuadras de su casa. ¿Qué necesita para ir a trabajar? Las ganas, dirán algunos, ¿verdad? Usted se puede ir caminando, se puede ir en bicicleta, se puede ir en su carro. Y usted le va a pedir, Señor, dame un avión porque necesito ir al trabajo, y lo tiene a 3 cuadras. O sea, tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos está dando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender y reconocer que en esta tierra, como dice el apóstol Pablo, somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso en esta tierra. Entonces, si el Señor nos da a montones, nuestro corazón va a estar en esos montones. Y nos vamos a separar y nos vamos a alejar de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé lo que necesitamos. Amén. Y dentro de eso, ¿qué necesitamos nosotros para vivir? Tener comida, tener salud. Porque mire, hay muchas personas que tienen dinero, pero no tienen salud. Tenemos que tener salud. Salud, dinero y amor, decían. Tenemos que tener lo básico, lo necesario. Amén. O sea, y dentro de lo necesario, el Señor siempre está ahí, ¿verdad? Para atender las cosas, los detalles más pequeños, los gustos, pues. Ay, cómo quisiera comer tal cosa. Ahí el Señor provee. Cómo quisiera comer aquí, ir a tal lugar, el Señor provee. Eso es lo que se necesita. Pero a veces nos pasamos la vida acumulando cosas, acumulando, que a veces son cosas que no necesitamos. Entonces hay que pedirle a Dios lo que necesitamos y siempre agradecido por lo que nos da. Amén, por lo que nos da. Señor, ¿quién quisiera tener un trabajo de $1 millón mensuales? Ahora, dígame usted, ¿qué se gastaría usted con $1 millón en el mes? ¿Qué compraría? El primer mes usted me puede decir, me compro una casa y un terreno y una finca. ¿Y el segundo mes? Me compro un carro, el Lamborghini de oro y el tercer mes. Me voy de viaje. Pero si se va de viaje, descuide el trabajo, ya no le van a pagar. Y después usted, lo primerito que tenía que hacer, $100,000 de diezmo. Santo, mucha plata, ¿va? Y la renta, lo que le descuenta el gobierno es más, serían unos 300 millones, quizás $300,000 de renta. Imagínense, y usted su corazón se va haciendo al lado de las cosas materiales. Y después de un año usted va a tener una cuenta porque ya no pudo gastar. O sea, si hablamos de comida, por ejemplo, ¿qué es un plato caro? ¿Cuánto vale un plato carísimo? $100, $140. Usted va a gastar $200 en un desayuno,
y no le va a hacer ni cosquilla lo que usted va a ganar. O sea, con lo que voy a todo esto, que no necesita $1,000,000, ni como la canción aquel, 1,000,000 de amigos, ¿va? Sino que necesita lo necesario, lo que usted tiene para vivir tranquilo, en paz. Y con los gustos. Usted mira en la Biblia, por ejemplo, el rey David celebraba fiestas. El pueblo de Israel hacía fiestas 7 días continuos. ¿Y qué servían en esos 7 días? Servían banquetes. Y no era poquita gente. Solo imagínese, el rey Salomón dice que tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Va? Solo ahí son 1,000 personas. Más todos los eunucos que las atendían y todo, póngale uno, o sea, haciendo números, más de 5,000 personas en una fiesta por 7 días, sirviéndoles banquete. ¿Cuánta comida había ahí? Había una provisión. O sea, el Señor siempre te va a proveer hasta que sobre y abunde, como una añadidura. En medio de todo eso tenemos que nosotros ser agradecidos. Decía el apóstol Pablo, he aprendido a estar en la escasez, pero también en la abundancia. Y en ambos hay que ser agradecidos. Hoy que estamos en este tiempo final, los airecitos de noviembre, ¿verdad? Ya se siente, como decía el pastor, ¿verdad? Allá por el 24, ¿verdad? Que el estreno y la comida, el olor hoy ya le venden, me mandan el menú, un día de esto me dice, le tenemos pollo en salsa navideña, me dijeron. Vaya, ya anda ya el menú en el aire, ¿verdad? Entonces, imagínense, así se está moviendo ya todo, ese sentimiento que envuelve, ¿verdad? La nostalgia. Y entonces, y el que no tiene, va a ser un desdichado entonces. El que ese día le tocó comer frijolitos, como nos ha tocado a muchos, ese día, recalentar los frijoles. Entonces no vamos a ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque aprender y que hay que pedirle lo que necesitamos. Y el Señor se encarga de darnos los gustos, los detalles, de lo que de repente usted se come algo rico, se pone una vestimenta pues que le gusta, ¿verdad? Otro valor es la responsabilidad. Estaba viendo un documental de Harvard y decía, la forma en que se le enseña responsabilidad a los hijos y han hecho estudios, dicen, de niños que los papás le han dicho, niños de 4 o 5 años, recoge tu basura, anda a dejar el plato al lavadero, ordena tu cama. Esos mismos niños que fueron inculcados de esa manera han llegado a ser muchos profesionales de bien. Pero al niño que deja la basura tirada y usted no le dice nada, el papá no le dice nada, los estudios han reflejado que cuando ya crecen y se desarrollan, no llegan a tener las oportunidades que tuvieron los demás, porque el sentido de responsabilidad no lo aprendieron. Que hace berrinche, no. Si antes los profesores, me acuerdo un profesor que sacaba y decía, yo soy el doctor también, decía, andaba en su maletín, y en su maletín decía, ando aspirina, acetaminofén, decía, ando también, ¿cómo se llama aquella que ponen y duele? Ampicilina, ando ampicilina también, decía. Y entonces cuando uno se portaba mal, le daba un su aspirinazo, le daba. Sacaba su regla y ahí le había puesto aspirina. Ponga los deditos así, ¡pa!
Uno llegaba a la casa, mire, así empuñando los dedos, todos morados, porque si no les terminaban de moradear los dedos a uno. Entonces, eso enseña de responsabilidad. Claro, y hago el equilibrio de que también entiendo que hubieron muchos abusos. Eso se da, eso es normal, los extremos. Pero había una corrección, Dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Dígale que tiene la par, usted le tiene que rendir cuentas a Dios. Eso se llama responsabilidad. Aprender a dar cuentas. Mi mamá me dejaba un listado. Tenés que hacer esto. Allá, aquel tiempo que para hablar por teléfono uno tenía que ir a hacer cola al público, ¿verdad? Y aquella hasta le metía monedas y uno haciendo cola. Pues sí, la llamada romántica, ¿verdad? Y no querían dejar el teléfono. Y uno haciendo cola, así le tocaba a uno. Yo creo que a muchos nos tocó así, ¿verdad? Y en ese tiempo mi mamá me dejaba una lista. Esto vas a hacer. Vas a lavar la ropa, vas a hacer aquí. Como eres esclavo, no, mentira. Vas a hacer aquí, vas a trapear, vas a hacer. ¿Y qué pasaba? De repente, no hacía nada. Allá escuchaba, clos, los tacones. Salían corriendo, me iba a meter la ropa en un guacal. La tengo remojando, le decía. La basura la tiraba abajo de la cama media, toda así, nada de doblada, las cobijas, ¿verdad? Sino es que así toda amotetada, ¿verdad? Y así. Entonces, tenemos que dar cuenta de lo que nos dan a nosotros. Yo tenía que dar cuenta. Amén. Una vez estaba mi hermana ahí y se compró una Sprite. Y entonces, no vayan a tomar del Sprite porque vamos a comer, cuando comamos el fin de semana, la vamos a tomar. Y ahí pasó el Sprite. Nadie la tocó. Bueno, abramos la Sprite, ¿verdad? Porque, pues sí. ¿Qué cree? Agua. No había. Ya se la había tomado. ¿Te acordás, verdad? Y no fui yo, no fuiste vos tampoco. Ya saben, por regla de tres, ¿verdad? ¿Quién fue? Entonces, responsabilidad, tenemos que dar cuenta. Usted y yo tenemos que dar cuentas. Tenemos que ser responsables. Porque tenemos que dar cuentas. Aquí dice, así que cada uno de nosotros tendrá. Cuando nosotros leemos, hay palabras claves en donde uno tiene que gobernarse su vida. Por ejemplo, cuando uno encuentra la palabra debe, ¿qué significa debe para usted? ¿O lo hace o lo hace? Exactamente, es un compromiso o una orden. El debe es o lo hace o lo hace. Pero si usted ocupa o dice, oye la palabra o lee la palabra debería, ¿qué le está indicando? Hay que hacerlo, pero usted ya tiene debería como una opción, exactamente. Entonces usted ya lo ve como una opción. Usted debería tomarse tal pastilla, pero le está dando la opción. Pero ya cuando usted le dice debe, entonces aquí, si nosotros ocupamos la palabra tendría que rendirle, o sea, da la opción, pero aquí dice tendrá, es una orden directa, tendrá que rendirle cuentas a Dios. Eso tiene que ver con la responsabilidad. Amén. Entonces, aprendamos nosotros a ser responsables, y siendo responsables nosotros van a aprender también nuestros hijos. Amén.
Vamos, honradez. Dice Levítico 19:13, no oprimas a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No se fijó el cobrador que no habíamos pagado. Y usted aquí todavía con las 2 horas, ¿va? Y despacito, mire, dar adentro porque no se fijó. Está diciendo, hay que ser honrado. Hay que pagar lo que es. Una vez me estaban dando un vuelto porque fui a un lugar, creo que una bebida compré y me estaban dando más. Yo creo que pagué con un billete de a 5 y me estaban dando como el vuelto de un billete de a 10, porque me estaban dando como 8 vueltos. Ah, bendición, va. Se me multiplicó. Entonces, yo me acuerdo que conté y todavía la muchacha me queda viendo así como brava, como quien dice, no le estoy dando cabal, pues. Ah, pues brava, pues, ay, que la piel. No, mire, fíjese que, ¿qué pasó? Me dijo así, todavía brava, me dio de más. De veras, me dice, si es de a 5 el billete, tiene razón. Aquí está la honradez. La honradez. O sea, tenemos que nosotros ser honrados para que nuestros hijos aprendan a ser honrados. Estamos hablando de valores que inculcan la base de la sociedad, que es la familia. Vayamos terminando. Honestidad, Ezequiel 16:8 dice, después te vi y noté que estabas en la edad del amor, así que extendí mis alas sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí, hice un pacto contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor. Mire, cuando nosotros hablamos de honestidad, ¿verdad? Mire los pasos que habla ahí. Dice que ya estaba en tiempo de amor y la vio desnuda, por eso la cubrió. Pero ¿qué pasa en la sociedad actual? Disculpe el léxico que voy a tener ahorita, ¿va? Muchas personas vienen y dicen, yo me ha ido mal en el amor, porque las que me he conseguido no han servido. ¿Y a dónde las has conseguido? En una discoteca. ¿Será que se va a encontrar algo bueno ahí? No. Entonces, pero aquí respetó. Dice que cubrió su desnudez. Se pudo aprovechar, en otras palabras, se pudo aprovechar. Ahí salen, te ven las noticias, denuncias de que sí, es que estábamos libando, dicen, ¿verdad? En el bar, y entonces ya con los tragos puestos, el fulano abusó de la fulana. O sea, no hay valores. No se pueden haber valores en ese tipo de cosas. Entonces, él aquí vino y dice que se comprometió. Hizo un pacto, o sea, hubo un compromiso y el pacto fue el matrimonio. Entonces, tenemos que nosotros inculcar, amén, que la bendición de Dios tiene que ir en esa vía de respeto, de honestidad. Pero ¿qué pasa hoy? Nos juntamos, va pues. Y lo que menos piensa hoy la sociedad es casarse, porque lo ven como un compromiso. Pero según el orden de Dios, el hecho de una relación sexual es el fruto de un matrimonio. Porque mire, dice ahí, se comprometió, se casó, hizo un pacto y fuiste mía. O sea, la honestidad tiene que estar incluida en la familia de esa manera, para que entonces la familia se articule, se reconcilie. Amén. Y con esta terminamos, cabal 7 en punto. Mire, dice, les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, ámense tal como yo los amé. El valor del amor en la familia. Hay que amarnos.
Hay que amarnos. Cuando uno ama a alguien, todas las cosas, lo perteneciente a esa persona, uno lo ama también. Amén. Usted está enamorado de alguien, ¿verdad? El cipote está enamorado de alguien y ve el celular de su amada. Ay, dejó el celular, lo voy a tirar. No, lo agarre y lo guarde en un buen lugar para que no se le vaya a arruinar ni que se le vaya a perder. Amén. Entonces, tenemos que trabajar nosotros en el respeto. Tenemos que trabajar en el agradecimiento, en la responsabilidad, en la honradez, en la honestidad, en el amor. Amén. Para que la familia se reconcilie, para que la familia se fortalezca, y entonces empiece a cambiar la base de la sociedad. Y si cambia la familia, va a ir cambiando la sociedad. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias, Señor, porque nos enseñas, Dios amado, acerca de que la familia, Señor, es la base, Padre Santo, del ambiente donde estamos, Señor, donde vivimos, Padre Santo, y tiene que ser, Señor, reconciliada, Padre Santo, tiene que ser restaurada, Dios bendito, que vuelva a tomar, Señor, esa posición, que vuelva a ser una base fuerte, Padre Santo, para esta sociedad que es muy débil, Señor amado, para que la sociedad tenga una fortaleza, Padre Santo. Pero ayúdanos, Padre bendito, a que nosotros, Señor, siempre estemos, Padre Santo, aprendiendo, Señor, con el respeto, Señor, inculcando el respeto, ser agradecidos, Padre Santo, ser honrados, Señor, ser honestos, Padre Santo. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre bendito, por tu amor, Padre Santo, que ese amor, Señor, tú nos amaste primero, tú nos dices el ejemplo, Padre Santo, de amarnos primero, Dios amado. Tú nos enseñaste, Señor, el respeto, Padre Santo, aprendiendo a respetar a las autoridades, Padre Santo, que tú siendo Dios, Señor, aún en esa condición de hombre, Padre Santo, nos enseñaste, Señor, el respeto, Padre Santo, que tenías hacia una autoridad, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús.